Muchísimas gracias, muy amables. Para mí es todo un placer estar el día de hoy con ustedes, acompañándolos y que ustedes nos acompañen para aprender más de este tema tan relevante, tan importante para sus pymes, para sus empresas y para todos esos anhelos que ustedes tienen a futuro dentro de ellas. Siempre, pues por supuesto, estamos deseosos de crecer, deseosos de aprender y a mí me resulta fascinante el poder ser parte de ese crecimiento para ustedes. Como lo decían ellas, pues mi nombre es Lourdes Lechado. Estoy en la mejor disposición pues de llevar a ustedes esta información de la manera más sencilla posible. ¿Y por qué digo sencilla? Porque mi finalidad es que usted pues tenga un claro entendimiento de todo lo que vamos a hablar el día de hoy y no irnos muy técnicos, porque la idea es que usted comprenda todo. ¿Está bien? Así que por ahí, dentro de las diapositivas, pues hay unas un poquito cargadas justamente con el objetivo de que usted pueda tomar nota, de que usted pueda tener esa información a la mano y que usted pues se la pueda llevar y la pueda utilizar en su beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, como vamos a hablar de administración de riesgos, no podemos iniciar sin primero saber qué es riesgo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que significa el riesgo? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encontramos? Tenemos una cultura de algún modo diseñada para decir, ay, a mí eso no me va a pasar. No, yo tomo todas las precauciones. Eso es para otra gente. Como que siempre pensamos que a alguien más le va a suceder y no a mí, no a mi empresa. ¿Y por qué? ¿Verdad? Sabemos que o vamos a aprender hoy que el simple hecho de crear una empresa, de levantarnos en la mañana si lo vamos a ver a título personal, de adquirir un vehículo si lo vamos a ver a un bien material, ya es el inicio de tener un riesgo. ¿Ok? Puede ser que yo adquiera mi vehículo, lo tenga con todas las, vamos a ver, las revisiones correspondientes, el manejo preventivo y claro, eso está excelente en el entendido de que vamos a reducir la probabilidad de que algo suceda. Sin embargo, no vamos a eliminar por completo el riesgo, porque para yo no tener un riesgo dentro de mi vehículo, la única forma es no tener vehículo, ¿verdad? Esa es la única forma. Así que vamos a hacernos amigos de los riesgos y a quitar ese concepto del antepasado donde decían o donde asociábamos el riesgo directamente con una fatalidad, con algo malo, con algo que nos iba a generar definitivamente únicamente daños. Ahora sabemos que el riesgo pues tiene un carácter especulativo también y esto quiere decir que puede generarnos ganancias o bien puede generarnos pérdidas, ¿ok? Entonces vamos a ir familiarizándonos y eso es lo que yo quiero, que veamos el riesgo más allá de como una situación de peligro, que lo veamos como una oportunidad de mejorar, como una oportunidad de crecimiento. Así vamos a empezar. Entonces, ¿qué nos dice el concepto? Dice que el riesgo es un hecho de ocurrencia incierta en sí mismo, pero probable. Ya vamos a detallar esta parte. Dice que es una amenaza de daño cierto y solo es incierto en cuanto al momento en que se producirá el mismo. Entonces, para efectos de que nosotros tengamos que evaluarlo como algo que nos puede generar, ya si nos vamos a la parte negativa como tal, que nos puede generar una pérdida, entonces tengo que saber que es capaz de causar daño. Y este daño tiene que tener un contenido económico eventualmente, ¿verdad? Tiene que significarme alguna pérdida que yo pueda cuantificar eventualmente. Dice que debe ser probable. Sí, parece lógico, yo sé, que diga, sí, tiene que poder pasar, si no, ¿cómo, verdad? Entonces aquí lo que yo quiero decir es que no podemos pensar en un riesgo como algo que nunca va a suceder. Por ejemplo, y yéndonos porque hacia eso vamos un poquito a la parte de los seguros, el riesgo como tal, la administración del riesgo como tal y los seguros, ¿verdad? Entonces, si yo digo, ok, vamos a asegurar una estructura, digamos que el edificio de su pyme, ¿verdad? Su oficina, su taller,
y vamos a asegurarlo, la estructura o la infraestructura contra robo, pues eso no es posible. No es posible que suceda, ¿ok? Entonces tiene que ser algo que sea posible. Si hablamos del contenido, pues eventualmente el contenido sí, ¿ok? Incierto, o sea, sí, obviamente sabemos que es algo que puede pasar y que pues vamos a hacer todo lo posible para que no pase, pero no tenemos que saber cuándo va a pasar. ¿Ok? No tenemos que saber cuándo va a pasar porque deja de ser un riesgo y pasa a ser un hecho. Entonces, tiene que ser, bueno, no sabemos la fecha, no sabemos cuándo puede ocurrir, pero yo tengo que tomar todas las medidas para que no ocurra. ¿Ok? Fortuito, no tiene que mediar la mano del ser humano para que se dé. Y ahora vamos a ver unas características que nos hablan de esto. No puede ser que yo lo provoque adrede, porque entonces ya es un acto negligente y doloso, ya no es algo que es accidental, ¿ok? Y futuro, yo no puedo hablar vamos a ver, puedo tomar las experiencias del pasado para valorar lo que puede pasar en el futuro, pero yo no puedo ya pues cambiar lo que ya sucedió, por eso es que hablamos que es futuro. Importante considerar que todo lo que es administración de riesgos tiene como su elemento principal 3 factores que tienen que ver cuando hablamos de riesgo, y es la probabilidad de que suceda, qué tan probable es que se materialice un riesgo, qué tan frecuente se da la materialización de ese riesgo, con cuánta frecuencia se da. Y una vez que se materialice, qué tan severo es, cuánto impacto tuvo. ¿Ok? Entonces recordemos, probabilidad, frecuencia y severidad. Estos 3 elementos son los que nos van a poner el semáforo en rojo, en amarillo o en verde. ¿Qué quiere decir esto? Que con esos elementos yo puedo decir cuáles riesgos ataco ya, cuáles riesgos puedo esperar y cuáles riesgos ya los tengo vigilados y estoy utilizando ciertos elementos pues para poder prevenirlos. ¿Ok? Entonces ya ahí nos vamos haciendo una idea, ¿verdad? Y entonces vamos quedando claros en no vamos a tenerle miedo al riesgo. El riesgo existe, no hay posibilidad de eliminarlos, lo que sí hay posibilidad de mitigarlos, y ahorita vamos a hablar más al respecto. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a ver cuáles son las clases de riesgos que usualmente podemos encontrar en nuestra pyme. Y es importantísimo, y eso se lo digo con conocimiento de causa y por supuesto generándoles y agregándoles valor a su empresa. No nos hagamos de la vista gorda, como decimos los ticos. ¿En qué sentido? En que seguramente si no los veo, en que seguramente si no los observo, ¿verdad?, no va a pasar nada. Y todo lo contrario, más bien tenemos que identificarlos para entonces poder, pues, ojalá que no se den. ¿Okay? Entonces, como clase número 1 del riesgo que vamos a estudiar hoy es el riesgo estratégico. Resulta que en nuestra pyme tenemos pues una estrategia empresarial, tenemos objetivos, tenemos metas, tenemos ya planes visualizados quizá para el año que está en curso o el año venidero, y los riesgos estratégicos son aquellos capaces de evitar que logremos esos objetivos. Por ende, se convierte en un elemento muy importante de su revisión, porque por supuesto que como empresarios, como tomadores de decisiones de nuestras pymes, pues tenemos que tener el real deseo de que esto no se materialice, de que esto no se dé. Entonces, tiene la particularidad que son riesgos que como tomadores de decisiones a veces les restamos importancia. A veces decimos, no va a ser tanto, ¿verdad? Porque no los clasificamos realmente. Ok, puede ser que sea muy poco probable
que se materialice tal riesgo. Sí, puede ser. Pero si pasara, ok, mi empresa se detiene por completo, no podemos seguir. Ojo con esos riesgos. Si la respuesta es, podemos seguir, pero hay un poquito diezmados, tiempos de respuesta pues un poco disminuidos, servicio al cliente, ¿verdad? Entonces ya sabemos que por ahí se nos pueden ir clientes, ¿verdad? Se nos pueden ir de nuestros clientes. O si decimos, bueno, si se materializa, en realidad es casi imperceptible. Entonces, por supuesto que teniendo ese análisis, podemos darle una especial atención a esos que están en rojo, a los que si se materializa, sencillamente se detuvo todo. No puedo seguir, ¿ok? Tenemos como clase de riesgo número 2 a estudiar el riesgo de imagen. Este riesgo también lo conocemos como el riesgo reputacional y está estrechamente ligado con la confianza que las personas tienen en su empresa, la confianza que tienen en su desempeño, en ahora que pues se ha dado campo de algún modo pues a ciertos temas de estafa y demás, ¿verdad? Pues ¿cómo usted logra que las personas confíen en su imagen, confíen en su empresa, confíen en su pyme? El riesgo reputacional es severo, máxime ahora que estamos en una era pues de las redes sociales, donde si ustedes se dan cuenta, la parte reputacional ha adquirido un mayor grado de importancia, sencillamente porque con este tema de que se viraliza, ¿verdad? Esa es la palabra que se utiliza, que se viraliza y de repente están hablando mal de su empresa, ¿verdad? Ya entonces eso puede significarle una disminución en sus ingresos. O incluso si ya usted tenía algún grado de fidelización para con sus clientes, estos pueden ya tener dudas de la permanencia en su pyme. ¿Okay? Entonces es importantísimo, de repente no podemos utilizar esto que a veces usamos, a mí no me importa lo que hablen o no me importa lo que digan. En una empresa el riesgo reputacional es muy importante para la permanencia dentro de los mejores niveles o mejores estándares que ustedes puedan tener. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ¿qué me dicen ustedes? Que tengan sus ahorros de su pyme en un banco, por ejemplo, en el que se habla que riesgos de quiebra, ¿verdad? Donde se tuvo que apalancar de otra forma, ya ustedes entran en desconfianza, ya ustedes dicen, no, mejor paso mi dinero a otro banco que esté más fuerte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es parte de lo que se tiene que valorar. Como clase de riesgo número 3 vamos a ver el riesgo operativo y este hace mella con el tema del funcionamiento. Entonces, el riesgo operativo tiene que ver con esa parte de los procesos, con esa parte del capital humano, con esa parte de propiamente los planes que tiene la empresa y que se van en detrimento, que el proceso fue mal diseñado y que esto pues ocasionó que no se llegara a las metas establecidas, que qué sé yo, hubo un proceso mal diseñado y esto incrementó el riesgo de algún accidente, por ejemplo, de los colaboradores de la empresa. ¿Ok? Entonces, importante también. Riesgos financieros son esos riesgos que al materializarse pueden finalmente desencadenar en que su pyme quiebre, por ejemplo, ¿verdad? Malas decisiones, que si, ok, yo tomé la decisión de invertir o de adquirir, proveerme en una moneda y venderla en otra moneda, pudiese ser que al tipo de cambio, por ejemplo, algo que nosotros no podemos pues modificar o no tenemos injerencia en poder variarlo, esto nos genere, por ejemplo, pérdidas. ¿Okay? Entonces esos son nuestros primeros 4 riesgos. Vamos a ver el riesgo número 5, que es el riesgo de cumplimiento, y esto va de la mano con los compromisos. Cuando nosotros tenemos nuestra pyme, pues también tenemos responsabilidades que debemos asumir,
¿ok? Entre ellas, pues, cumplimiento de leyes, cumplimiento de normativas, cumplimiento de reglamentos. ¿Qué pasa si yo como pyme hago caso omiso a ese riesgo, por ejemplo, y nada más digo, bueno, no le voy a omitirlo, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Y ese famoso, voy a hacerlo por detrás, ¿verdad? Esto, si llega a materializarse, si llega a evidenciarse, puede significar el cierre de la empresa, puede significar una multa muy elevada, por ejemplo, que va en detrimento pues con el capital que usted tiene de su pyme. Entonces, si el giro de nuestro negocio tiene dentro de sus implicaciones el cumplimiento de ciertas leyes o ciertas normativas, es mandatorio que lo llevemos a cabo como corresponde. No podemos omitir esta funcionalidad, ¿de acuerdo? Tenemos también el riesgo tecnológico, y este ahorita es alto. ¿Por qué? Precisamente porque el tema de la tecnología, y véanlo ustedes aquí estamos, ¿verdad? Y sé que ustedes pues están desde todas partes del país, ¿verdad? Y podemos entender que la parte tecnológica vino a ser vino a tener un crecimiento enorme. ¿Y qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, su pyme tiene un alto grado de uso en la parte de tecnología, que si alguno de sus sistemas operativos, de sus sistemas digitales, pues son, como decimos, hackeados o hubo algún fallo, puede venirse abajo todo un día de productividad, por ejemplo. También hablamos de los riesgos tecnológicos como aquellos que de algún modo el ser humano puede manipular. En la parte de procesos, si su pyme consta de un taller y usted tiene maquinarias, impresoras, qué sé yo, y esto falla, pues también es un riesgo. Entonces, ¿cómo prevengo yo eso? Bueno, puede ser con mantenimientos, puede ser con, qué sé yo, sistemas de seguridad, antivirus y demás, y entonces yo ahí los puedo prevenir. Pero ¿cómo hago para prevenirlos si no los identifico? ¿Cómo hago para prevenirlos si soy de los que creen que a mí nunca me va a pasar? ¿Ok? Y entonces aquí vamos dándonos cuenta de la importancia que tiene que yo me siente y ojalá con un equipo experto o en mi pyme, con mis colaboradores, con la persona que esté al lado mío como socio o yo misma y ver cada uno de estos que hemos visto y dónde puede ser que aquí yo tenga algo que no estoy cuidando, dónde puede estar, y ojalá que no sea que nos demos cuenta porque ya se materializó, porque ya se llevó a cabo y qué torta, ¿verdad? Como último riesgo de los que vamos a ver ahorita está el de corrupción, y este tiene que ver con las acciones u omisiones donde el manejo deja de ser público para adquirir un beneficio propio. O sea, yo hago cosas, omito o actúo de manera incorrecta para beneficiarme a mí mismo. Y eso es un riesgo que hay. No, pero yo confío muchísimo en mis colaboradores, claro, y así tiene que ser. Y eso no tiene que cambiar. ¿Ok? No es que de repente yo les vaya a decir que a partir de esto vamos a ponerle un chip a cada uno, ¿verdad? Ni mucho menos. No, por supuesto que si en alguien debemos confiar nosotros, es en la persona que trabaja con nosotros. Y eso tienen que mantenerlo. Sin embargo, tenemos que lograr filtrar que estas situaciones de corrupción se den. Puede ser hablando de que no sé, hayan varias partes involucradas para un proceso, ¿verdad? Como que se puedan filtrar, qué sé yo. Ya cada uno, de acuerdo al giro de su negocio, de acuerdo a la actividad en que se desempeña, puede determinar de qué forma puede disminuir este riesgo de corrupción. Pero sí es importante que sepan que entonces es esa persona que se quiere beneficiar a sí mismo de una manera, pues, incorrecta. ¿Ok? Ahora vamos a ver la metodología para la administración de riesgos. Les prometo que yo quisiera extenderme muchísimo
en estos temas porque me encantaría que, pues, que ustedes tuvieran muchos más elementos, pero los que están acá son muy puntuales, muy importantes y espero que sea de gran utilidad para ustedes a la hora ya, ok, ¿cómo hago yo para saber cómo sigo una línea para esa identificación? La verdad, yo de eso no sé. Yo sé perfectamente de lo que yo hago en mi pyme, pero yo de eso no sé. Y justamente para eso estamos aquí con usted, para acompañarlo, para guiarlo y para que usted dé sus primeros pasos. Va a ver que poco a poco, conforme ya pues vaya manejando mejor este tema, le va a ser mucho más fácil tanto la identificación como la gestión. Y eso es otro de los puntos que quiero que se lleven el día de hoy, gestionar esos riesgos. Entonces, ¿qué metodología utilizamos? Bueno, en primera instancia, la selección. Vamos a determinar de qué manera vamos a trabajar con estos riesgos y qué se puede hacer con ellos. Entonces, si somos varios en nuestra pyme, sabemos que en las pymes algunas pues tendrán más personal, otras tendrán menos, otra puede ser usted solito y está bien. Entonces, el tema es que vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos? Ya los selecciono, los anoto, los escribo. Podemos buscar incluso en internet algunas plantillas o algo como lo que ustedes se sientan cómodos, ¿verdad? Entonces determinamos de qué manera vamos a trabajar con esos riesgos y qué es lo que podemos hacer con ellos. ¿Qué quiere decir con qué podemos hacer? Los puedo eliminar, bueno, eliminando solo, quitándolo del todo, ¿verdad? Los puedo reducir. ¿Qué puedo hacer? ¿Okay? Entonces luego viene el análisis. ¿Cuáles son las posibilidades de que realmente ocurra? Que era donde hablábamos de la probabilidad, ¿recuerdan? De la frecuencia y de la severidad. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que realmente ocurra y cuál es el impacto que puede tener en caso de la ocurrencia? Y ahí entonces nos vamos un poquito hacia el semáforo que les dije, el rojo, el amarillo y el verde, donde el rojo son esas que me van a detener la empresa, donde el amarillo son las que me van a perjudicar bastante, pero la empresa sigue, y las verdes son las que puedo ahí prestarles atención, pero eventualmente no las voy a priorizar como para allá, ¿ok? Entonces, si yo sé que el impacto que puedo tener es perder mi capital, ojo, ¿verdad? A esas son las que les tengo que prestar más atención, ¿ok? Evaluación. Vamos a evaluar de qué manera se va a poder mejorar. ¿Cuáles son las acciones que yo voy a llevar a cabo, que yo voy a tomar para que se pueda mejorar? Puede ser que yo diga, esto lo voy a disminuir, pero puedo hacer algo para que más bien, en lugar de disminuirlo, lo eliminemos. Puede ser. Ustedes verán, ustedes dicen, no, es que esto no se puede eliminar, del todo no, siempre va a estar ahí, pero sé perfectamente cómo puedo hacer que en caso de que se materialice, el impacto sea mucho menor. ¿Ok? Tenemos por otra parte la compensación. Realizar un análisis del funcionamiento en general de su negocio, actividad o sí mismo. Entonces, por supuesto que nadie mejor que usted, propietario de su pyme, que usted, tomador de decisiones, que usted, colaborador, tiene en sus manos el conocimiento de cómo funciona su empresa. Perfectamente, usted lo sabe perfecto. Entonces, eso es importante tenerlo mapeado, que para nadie sea ajeno qué es lo que se hace en la empresa. Y eso es importantísimo, ¿ok? Y finalmente la distribución. Atomizar las consecuencias de lo que pudiera suceder repartiendo el riesgo con más compañías o en diferentes pólizas. Y acá es donde ya pues entra el seguro y más adelante vamos a hablar con un poquito más de detalle. ¿Cómo hago yo para que no tenga que asumirlo yo todo? ¿Por qué lo tengo que asumir yo todo si puedo compartirlo? Compartido por lo menos garantizo que sí, que participo, que sí, que tengo que aportar algo, pero que eso no va a significar o no va al final a detonar en la quiebra de mi pyme, por ejemplo. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí,
vamos a ligar los riesgos relacionados al seguro. En este caso, cuando nosotros hablamos de seguro, inmediatamente el riesgo es la base y por eso es que tenemos que saber administrarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los riesgos? Y aquí casi que los voy a poner a ustedes a decidir, ¿verdad? ¿Qué quieren ustedes hacer con los riesgos? Tenemos en primera instancia, porque es una posibilidad y yo se las tengo que plantear dentro de la administración de riesgos, sucede y es así, y es ignorarlos, ¿ok? Entonces yo soy consciente de que hay un riesgo que se asume, pero yo decido ignorar lo que puede llegar a suceder. Si quieren que les hable desde mi criterio experto, esto es lo peor que uno puede hacer. Y pues hay una cierta tendencia de algunas personas, como lo hablábamos al inicio, de pensar, no, aquí nunca, en 20 años nunca ha pasado nada. Bien, en buena hora, excelente. Eso habla muy bien de las prácticas de su empresa. Pero el que en 20 años no haya pasado nada, no quiere decir que no pueda pasar. Y no puede decir que el riesgo no esté latente. ¿Okay? Entonces, el ignorarlos pensando que si no los veo no van a suceder, es una de las peores prácticas que se pueden llevar a cabo. Máxime si yo estoy liderando una pyme, donde eso puede tener una afectación enorme. Para mí, si tengo colaboradores, para los colaboradores, para su estabilidad económica, para la estabilidad económica de mi empresa y demás. Entonces, no recomendable. O sea, puede hacerse, pero puede tener consecuencias muy devastadoras, ¿ok? Punto 2, asumirlos. El interesado afronta por sus propios medios los daños económicos que pueda sufrir. Bueno, esto es que ya yo los identifiqué y yo digo, me la juego, ya no los ignoro, los afronto, tomo ciertas medidas en algunos, los otros los dejo totalmente pues descobijados, por decirlo de algún modo, y listo. Esta es una palabra que a mí me encanta en el tema de riesgos y yo quiero que a ustedes también les encante, porque tanto a nivel personal, como a nivel familiar, como a nivel de salud, como a nivel empresarial, la palabra que lleva consigo beneficios por montón es prevención. No hay mejor práctica que la prevención, ¿ok? Porque estamos hablando que la prevención no va a eliminar la posibilidad, pero definitivamente la probabilidad se viene abajo. Dice que prevenirlos es disponer de medios para advertir, impedir, atemperar o eliminar las causas o las consecuencias de cada uno de los riesgos detectados e individualizados. Tengamos una cultura de prevención en nuestra empresa. Tengamos una cultura de prevención. Algo tan sencillo como usted pueda pensar en un extintor de fuego, por ejemplo, que de repente ahí lo tengo porque tengo que cumplir, pero dice, venció hace 3 años y yo ni cuenta me di porque nada más lo tengo ahí. No, hagamos que tanto yo como dueño de mi pyme, como mis colaboradores sepan utilizar ese extintor, por ejemplo, sepan de qué forma se utiliza, tengamos un control de mantenimiento, de que esté en buenas condiciones, de que está funcionando, de que en una eventual materialización del riesgo va a hacer lo que tiene que hacer y no más bien, ¿verdad? Está tan malo que lo que va a hacer es, si hay fuego, pues va a incrementar el fuego. Entonces, hagámonos amigos de la prevención, porque definitivamente esto va a significar o que el riesgo no se materialice o que si se materialice el impacto sea menor, ¿ok? Reducirlos, buenísimo también. Vamos a tomar las medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto. Muy de la mano, muy de la mano con la prevención, porque una vez que haya prevención hay una reducción. No pueden ir separados unos del otro en ningún momento. Este famoso autoseguro, ojo con el autoseguro, dice que es tener un ahorro
para que si en determinado momento llega a suceder algo, se rompa el chanchito, ¿verdad? Ahí lo ven en comillas porque así utilizamos ese término de repente, ¿verdad? Se rompa el chanchito y se asuma la pérdida. Entonces, en este caso, pues yo digo, bueno, tengo una partida que es para, ¿verdad? Como llamamos tal vez nosotros a nivel familiar, para emergencias. Bien, digamos que usted tiene muy mapeado qué es lo que usted tiene en su empresa de índole material, qué es lo que usted tiene en su empresa en infraestructura. Usted lo tiene muy seguro, ¿ok? Pero entonces resulta que yo digo, bueno, mi edificio, mi nuevo taller, mi oficina, tiene un costo de tanto. Usted puede autoasegurarlo, o sea, puede asumir en caso de que se incendie en un 100%, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, esa respuesta la tiene usted. Si usted tiene maquinaria para los procesos de su pyme, usted, en caso de que todas se dañaran, no, es que ¿cómo se van a dañar todas? Solo se dañará alguna. Entonces, bueno, ya usted está dando por hecho qué es lo que puede pasar y si se dañan todas por alguna afectación de índole natural, y ahorita las vamos a ver cuáles son las de índole natural, ¿verdad? Que por un terremoto, qué sé yo, estamos en un país altamente sísmico y que pues se caiga un techo y provoque el daño de todo su equipo. Bueno, esos son temas que tenemos que considerar. Si queremos llevar a cabo un autoseguro, que son señales de alerta, yo tampoco podría recomendarlo, pues tiene que ser muy consciente de qué es exactamente lo que usted está dispuesto y en capacidad económica de asumir. Y acá viene otro de mis favoritos, que es transferirlos. Estamos en un país donde la cultura de seguros va incrementándose, va creciendo, y eso está muy bien. ¿Por qué? Porque el seguro es esa forma de acompañarlo a usted al momento de que, por más que yo tome acción sobre los riesgos, por más que yo lleve a cabo temas preventivos, acciones físicas para minimizar, para reducir, muy bien, pero si se materializó, el seguro viene a acompañarlo para que usted, sí, va a ser parte, pero de una pequeñísima parte de esa pérdida, y la aseguradora se va a encargar del resto. ¿Ok? Entonces, la cultura de seguro, pues a nivel europeo, norteamericano, está muchísimo más instaurada. Si ustedes se dan cuenta, ahí nadie empieza a operar eventualmente, pues si no tiene su seguro correctamente tomado, ¿verdad? Porque saben perfectamente que con solo levantarse, prender las luces de su pyme, de su empresa, ya hay un riesgo. Entonces son tan conscientes de esa realidad, y no es que estemos llamando a la fatalidad, no es que estemos diciendo, ay no, pero eso es como que estoy echándome la sal, como decimos nosotros, ¿verdad? No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la realidad. Y como les dije ahora, el ignorarlos o creer que no va a pasar no quiere decir que no estén latentes, que no estén presentes, ¿ok? Entonces, el transferirnos nos habla de reducir el efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, que son empresas de seguros. Ok, aquí tengo mi riesgo, aquí tengo mi situación, y necesito que usted, aseguradora, lo valore y me diga si puede estar conmigo. La aseguradora le dice, estoy con vos. Entonces, se paga una prima que, por supuesto, a la hora de materializarse el riesgo, esa prima se convierte en algo muy pequeño con respecto a los beneficios que se obtuvo. Entonces siempre es como el trabajo en equipo, siempre es mejor no llevar la carga usted solo, porque solo usted sabe lo que le ha costado levantar su empresa, solo usted sabe lo que le ha costado tener su patrimonio, su capital, como para que por una desatención vayamos a eliminarlo. ¿Ok? Bien.
Factores de riesgo. Aquí vamos a ir un poquito más rápido porque es un poquito de lo que ya básicamente hemos visto a lo largo de este periodo y es un poquito de repaso, ¿verdad? Cuando hablamos de factores de riesgo internos, estamos hablando de aquellos que están dentro de su pyme, dentro de su empresa y que usted puede tener que ver con variarlos, hablemos de precios, hablemos de proveedores, hablemos de cosas que usted puede modificar porque están dentro de su empresa. Tenemos también estrategias, entonces sí, ¿cuál va a ser mi estrategia para llevar a cabo una gestión de riesgos? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Okay? Dentro de mi organización, dentro de mis valores, dentro de la parte motivacional, dentro de la parte de capacitación, ¿cómo voy a hacer yo para que mi personal esté altamente capacitado dentro de mi organización y sean parte de la prevención de riesgos y no sean más bien los precursores de que algo suceda? ¿Okay? Ojo con eso también. Operativos, habíamos dicho la parte de los procesos, la parte de las personas, la parte incluso de la tecnología. Factores de riesgo macroeconómicos o externos. Nosotros no podemos tener injerencia directa con estos factores, ¿ok? Cuando hablamos, por ejemplo, del tipo de cambio, cuando hablamos, por ejemplo, de los temas de legislación o demás por fuera, yo no tengo el control sobre eso. Entonces, lo que tengo que saber es que puede pasar de manera externa, que yo no puedo controlar y qué puedo hacer para que en caso de que suceda no me impacte tanto. Bueno, esas son las partes reflexivas que queremos dejar el día de hoy. Los riesgos legales, pues tenemos que llevar a cabo, y lo veíamos un poco ligado con el tema de cumplimiento, ¿verdad? Con estar en el margen de la ley, estar al margen de la ley, hacer las cosas dentro del marco de la ley, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si eventualmente yo hago algo de manera ilegal, que ya de por sí, ¿verdad? Es una pésima práctica, pero que esto me va a traer una consecuencia de una demanda multimillonaria, pues no solo puede acabar con mi pyme, sino que además puede ser que yo termine más endeudado incluso de lo que estaba antes. Entonces, ojo con un tema de riesgo legal que es tan fácil de manejar, ¿verdad? Y a veces por una desatención mínima puede implicar un altísimo riesgo dentro de nuestra empresa. Cuando hablamos de riesgos naturales, los mencionábamos ahora, estamos hablando también de riesgos que no podemos controlar en cuanto a que se materialice, a que se dé, pero sí a las consecuencias que puede tener dentro de mi empresa. Entonces hablamos de inundación, de deslizamiento, de terremoto, de erupción volcánica, todas esas cosas de índole natural que no podemos nosotros eventualmente pues modificar. Y finalmente, los políticos que tienen que ver con la parte de leyes. Tal vez nosotros abrimos nuestra empresa con cierta ley, con ciertas regulaciones, con ciertos pasos a seguir y nos lo cambian. Entonces decimos, ¿verdad? Me cambiaron el escenario que yo tenía. Entonces, ¿cómo hago? Ojo con eso, ¿verdad? También tenemos que saber que es un riesgo que corremos su empresa y todas las del país. Y esa estabilidad país, ¿verdad? Va a depender también incluso de dónde tengamos nuestra empresa. En este caso, pues hablamos de Costa Rica y de la estabilidad política de Costa Rica. Y finalmente, pues de capital humano, ¿verdad? Todo lo que cuando hablamos de fraudes, cuando hablamos de procesos, cuando hablamos el capital humano está en un riesgo constante. En la parte incluso de salud ocupacional, que es tan importante, y aquí hacer conciencia que más allá de, no, pero yo le pago ahí la atención médica, busquemos la forma de que nuestro capital humano no tenga un accidente. Tratemos de prevenirlo de todas las formas posibles. Ahora con la parte de, qué sé yo, si está en teletrabajo, si está en la casa, la parte ergonómica, en fin, hay muchísimos riesgos para el capital humano que nosotros como tomadores de decisiones podemos disminuir y que van a implicar pues incluso que yo tenga que invertir menos dinero por cosas que pude haber prevenido previamente. ¿Okay? Ya para ir cerrando esta capacitación y
pues llegando al objetivo que tiene la misma y que se los he hecho saber poco a poco y esperando de verdad que quede muy claro y que le sea de gran utilidad, vamos a ver qué es un seguro, ya que lo mencionamos ahora. Y dice que el seguro constituye un sistema técnico y financiero administrado por empresas especializadas, en este caso, pues por supuesto las aseguradoras, que acumulan el importe de las primas pagadas por cada uno de los amenazados por determinado riesgo como costo de la transferencia de los efectos económicamente adversos que éste provoque. En síntesis, y como yo les prometí que no iba a hablar de manera técnica, es el acompañamiento que a cambio de una prima que usted brinde va a tener y donde, en caso de que se materialice el riesgo y usted va a perder su patrimonio, que tanto le ha costado, que tanto esfuerzo ha tenido que realizar para tener arriba, no vaya a ser un tema catastrófico para su vida, ni la de su familia, ni la de sus hijos, sino que vamos a estar ahí a la par, ¿ok? Un seguro me hace un mejor oferente, por supuesto. Ustedes como pyme, si ustedes dicen, ok, mi empresa de pyme es de operadores turísticos, yo me encargo de llevar a cabo, qué sé yo, tours, lo que sea, y yo digo, tengo un seguro, ya eso lo convierte a usted en un mejor oferente, ya le da una ventaja competitiva, ya las personas, por ejemplo, del extranjero que tienen esa cultura tan elevada, lo van a elegir a usted, ¿ok? El saber que mi pyme es de transporte de carga, por ejemplo, y que yo llevo su carga en mi camión y que eso está asegurado, por supuesto que lo convierte en un mejor oferente. Entonces, hagámonos amigos del riesgo en el buen entendido de la palabra, ¿verdad? En el poder gestionarlo, en el poder identificarlo y además hagámonos amigos del seguro, porque sin duda alguna lo va a potenciar a usted como pyme, pero además en el momento más triste, más trágico, es donde va a estar más acompañado. Entonces, vamos a dar una pequeña guía muy breve con respecto a la gestión de los riesgos y entonces lo vamos a evaluar. ¿Cómo lo evaluamos? Vamos a identificar cuál es el riesgo, lo vamos a analizar y basado en las consecuencias que este puede tener, vamos a priorizar las acciones. Una vez realizado este paso, vamos a controlarlo. Esto es algo de no acabar. No quiere decir que, ok, mira, la charla estuvo muy interesante, voy a hacerlo hoy y nunca más porque ya lo hice. No, esto es algo constante, periódico. Usted ya sabrá cuál va a ser su periodicidad, si lo quiere hacer mes a mes, semestre a semestre, año a año. Usted, de acuerdo al giro de su negocio y a lo que usted analizó y usted pudo encontrar, sabrá con qué frecuencia lo va a realizar. Entonces viene la parte de control, donde vamos a reducir, donde vamos a plantear la solución y donde vamos a resolver. Es importante resolver. Entonces, para que a ustedes les quede esa diapositiva y empezar a hacer su hojita de checks, la planificación, ¿cuál es el problema? Ya lo identifiqué, ¿cuál es el problema? Objetivos y resultados. ¿Qué? ¿Dónde está ese riesgo? ¿Dónde se localiza? ¿A quiénes va a afectar? ¿A cuántos va a afectar? ¿Cómo los va a afectar? ¿Okay? Son preguntas que nos tenemos que responder para así poder entonces pues hacer una división de acuerdo al orden de prioridad que yo pueda tener. Entonces vamos a tener un cronograma de cuándo, porque si yo analizo, yo los identifico, los analizo y digo, tengo que hacerlo, ¿cuándo lo va a hacer? Ah, no, es que ya lo hice y más adelante. No, vamos a poner una fecha y esa fecha ojalá sea ya, ¿verdad? ¿Cuándo? Vamos a poner fecha y no vamos a ser permisivos con nosotros mismos. ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Yo como dueño de mi pyme, como dueño de mi empresa? No, va a ser de repente, bueno, tengo 3 encargados, ¿verdad? Aparte de mi persona, entonces ellos van a ser responsables cada uno de diferentes riesgos. Entonces, ¿quiénes son? Para yo pedirle cuentas, por supuesto. Recursos naturales, técnicos y financieros, o sea, ¿con qué? ¿Tengo el dinero? ¿Tengo los recursos? ¿Cómo lo voy a hacer? La evaluación.
es el resultado. ¿Qué pasó? Ya cuando podemos ver para atrás, ¿qué pasó? ¿Se mejoró? ¿Se redujo? Bueno, en buena hora, si así fue. Y pues de mi parte, agradecerles enormemente la presencia de ustedes el día de hoy acá con nosotros. De verdad que yo espero que así haya sido breve, traté de ser muy puntual. Espero que les interese muchísimo el tema, tanto como para quien no se haya involucrado en esto, haga la tarea, es un ratito, hasta es entretenido. Y van a ver qué montón de beneficios le va a traer para su pyme.